Bueno, para nuestra conversación de hoy, nos sumergimos en algo un poco diferente. Mm, No es un ensayo académico, tampoco un informe de mercado. Es algo, la verdad, mucho más inesperado. Un cuento infantil. ajá, Se titula Mil ecos y fue escrito para un niño llamado Santi. Pero no hay que dejarse engañar por el formato, ¿eh? para nada. Detrás de sus personajes, que son entrañables, hay una guía muy, pero muy sofisticada para navegar el mundo de hoy. Este mundo lleno de información, de ruido y sobre todo de desinformación. Entonces, nuestra misión hoy es, pues, explorar juntos esta fábula. Desempacarla un poco. Exacto. Tenemos a este protagonista, un triceratops llamado Tres Cuernos, su perrito Hachi y un colibrí que desata el caos en un bosque. Vamos a analizar cómo estos elementos, que suenan tan sencillos, en realidad nos guíen por un laberinto de ideas sobre cómo pensar mejor y cómo protegernos de las mentiras. Y es que ahí está la magia de las fábulas, ¿no? A menudo, las historias más simples son los mejores vehículos para las verdades más complejas. Totalmente. Nos dan un lenguaje, nos dan imágenes a las que podemos aferrarnos. Es mucho más fácil recordar a un colibrí de luz púrpura que el concepto abstracto de desinformación viral maliciosa. La historia nos da anclas para que las ideas, pues, no se nos escapen. Y esas anclas son justo lo que faltaba en el bosque al principio de esta historia. A ver, entremos en materia. Venga. Estamos en el bosque de los Mil Ecos, un lugar que parece pacífico. Nuestros guías son Tres Cuernos, un triceratops muy especial, y su amigo inseparable, el perrito Hachi. Un día, se topan con una piedra negra, brillante, que vibra con una energía extraña. Y de repente, de esa piedra emerge un colibrí hecho de pura luz púrpura. Es deslumbrante, Ajá. pero no viene a cantar. Grita una sola frase. Noticia urgente. El gran búho ha declarado que el río cristalino está envenenado. Nadie beba agua. Uf, directo y alarmante. Y dicho esto, desaparece a la velocidad de la luz para seguir esparciendo el mensaje. El efecto es inmediato, es la definición de viralidad. Claro. El pánico se apodera de todos. Una ardilla suelta todas sus nueces, los peces saltan a la orilla creyendo que el agua es tóxica, las mariposas lloran. Pero lo interesante aquí es la naturaleza del mensajero. Sí. No es un monstruo horrible, es un ser de luz púrpura. ¿Qué nos dice eso sobre cómo se nos presenta a menudo la desinformación? Nos dice algo fundamental. Que la desinformación raramente se presenta como algo feo o repulsivo. Al contrario. Al contrario, suele ser atractiva, llamativa, emocionante. Es de luz púrpura. Capta nuestra atención de inmediato. Y fíjate en su mensaje. Es breve, alarmante y exige una acción inmediata. Corran, díganlo a todos. No hay tiempo para pensar. Exacto. No invita a la reflexión, invita al pánico y a la propagación. Es el tuit viral perfecto, el titular de clickbait, el audio de WhatsApp que se reenvía 1000 veces por si acaso. Y mientras todo el bosque entra en pánico, Tres Cuernos, él siente que algo no encaja. Ajá. Así que él y Hachi deciden hacer lo que nadie más hizo. Algo tan simple y a la vez tan radical como ir directamente a la fuente. Como debe ser. Suben la montaña de los pensamientos profundos para hablar con el gran búho. Y como era de esperar, el búho está perplejo. Jamás dije tal cosa, les asegura. El río está más puro que nunca. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Sí. El búho no se limita a decir ¡qué alivio! Problema resuelto. No. Suspira y les explica que el verdadero daño ya está hecho. Y en ese momento, el cuento nos regala una de sus frases más potentes en boca del búho. A ver. La mentira viaja como rayo. La verdad camina como tortuga sabia. Uf, qué buena frase. Es que es crucial. Podemos desmentir un rumor, publicar la corrección, pero la verdad nunca tendrá el mismo alcance ni la misma velocidad que la mentira original. Y el búho introduce un concepto clave: las cicatrices. Las cicatrices. Exacto. Aunque la verdad finalmente llegue, el miedo, la desconfianza, el pánico inicial, todo eso deja una marca duradera en la comunidad. La confianza se rompe, y esa es una herida muy difícil de sanar. O sea que desmentir la noticia falsa no es suficiente. Para nada.
Hay que curar esas cicatrices. Hay que ir más allá. Y para ello, el gran búho les encomienda una misión a Tres Cuernos y a Hachi. Deben encontrar 3 templos olvidados y encender 3 antorchas sagradas. Son pruebas que no miden la fuerza, sino la sabiduría. Su primer destino es el Templo del Silencio Reflexivo. Está en una cueva de cristales que emiten una melodía suave. Allí los espera una tortuga milenaria que les plantea un acertijo. A ver el acertijo. Les pregunta, ¿qué es lo que todos hacen cuando no saben, pero pocos hacen cuando sí saben? Mi primer impulso sería ponerme a lanzar respuestas complicadas, pero ellos hacen justo lo contrario. ¿Qué hacen? ¿Recuerdan al colibrí que actuó sin pensar y deciden sentarse en silencio? ¿Qué nos dice esa pausa como primera reacción? Nos dice que esa pausa es la primera y más importante herramienta. Es casi un acto revolucionario en un mundo que nos pide reaccionar al instante. Totalmente. El cuento lo llama silencio reflexivo. No es un silencio vacío, es una pausa activa. La tortuga los describe de una forma preciosa. Cultivar el jardín del pensamiento antes de cosechar palabras. ¡Qué bonito! Es la primera línea de defensa. Antes de compartir, antes de opinar, antes de reaccionar, detente, respira, piensa. Y tras esa larga pausa, Tres Cuernos da con la respuesta. Hablar. Claro. La gente habla cuando no sabe para llenar el vacío o aparentar conocimiento. Pero los sabios, cuando saben algo, a menudo callan primero para medir sus palabras. Al resolver el acertijo, se enciende la primera antorcha, la antorcha azul del silencio reflexivo. Exacto. Es la humildad de no sentir la necesidad de tener una opinión instantánea sobre todo. De ahí se van al segundo templo, el templo de la organización armoniosa. Es una estructura increíble, hecha enteramente de panales de abejas. ¡Wow! Pero por dentro es un caos absoluto. Libros, mapas, herramientas, todo apilado sin orden ni concierto. Me recuerda un poco a mi propio escritorio, la verdad. A todos nos pasa. La abeja reina les pone un reto. Organizar esa biblioteca, pero no con un sistema único y rígido, Ah, interesante. sino con varios sistemas flexibles que convivan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Un sistema rígido asume que solo hay una forma correcta de ver el mundo. Un dogma. Exacto. La abeja reina pide una organización armoniosa, que reconozca que el conocimiento se puede ordenar de muchas maneras dependiendo del propósito. Es la diferencia entre un dogma y un sistema de pensamiento crítico. Y Tres Cuernos lo entiende. Empieza a crear secciones. Los cuentos para los más pequeños abajo, los libros de plantas medicinales a una altura media, los de geometría antigua arriba. O sea, por tema y por nivel. Por tema y por nivel de dificultad. Pero el detalle más increíble es que deja deliberadamente espacios vacíos en los estantes. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Cuando la abeja reina le pregunta por qué, él responde, son para los libros que aún no se han escrito, para las preguntas que aún no sabemos hacer. Este detalle de los espacios vacíos parece muy poético, pero me da la impresión de que esconde una idea fundamental, ¿no es así? Es la idea central de esta segunda lección. Si la primera antorcha, la azul, era sobre la pausa, ¿El silencio? esta antorcha dorada es sobre la estructura y la humildad intelectual. Nos dice que no toda la información tiene el mismo peso. Una opinión en un foro no es lo mismo que un estudio científico. La sabiduría necesita estructura, jerarquía. Claro. Pero, y aquí vienen los espacios vacíos, esa estructura nunca debe ser dogmática. Esos huecos son el reconocimiento de que nuestro mapa del mundo nunca está completo. Saber que siempre hay más por aprender es lo que nos protege de creer que ya lo sabemos todo. El tercer y último templo es el más extraño de todos. El guardián del árbol del conocimiento experto. El conocimiento experto. Y la prueba parece la más simple, pero es la más difícil. Les da una semilla de ese árbol y les dice que deben plantarla y esperar a que crezca. ¡Ah, no! Claro, ellos protestan. Eso podría llevar siglos. Y el mapache les Dice que precisamente ese es el punto. el conocimiento real, el que tiene raíces profundas, no es instantáneo. No es un tuit. No se consigue en un tuit o en un titular. Requiere tiempo, paciencia y un proceso de ensayo y error. Y para que lo entiendan, les muestra una herramienta visual fascinante, a la que llama la ventana de los 4 espejos.
Es una ventana dividida en 4 cristales. El primero es lo que sé y sé que sé. El mapache lo llama sabiduría. Ok. El segundo es lo que no sé, pero sé que no sé. A eso lo llama humildad. Importante. El tercero es lo que sé, pero no sé, que es la intuición. Y el cuarto, y el más peligroso, es lo que no sé y no sé que no sé. A ese lo llama ignorancia. Y aquí el cuento da un giro clave. Nos presenta una herramienta que lo cambia todo. Esa ventana es una simplificación brillante de modelos de autoconciencia, como la ventana de Johari, pero hecha para que cualquiera la pueda usar. Y es muy claro. Es clarísimo. El mapache se lo explica con una claridad total. El colibrí de luz púrpura operaba desde el cuarto cuadrante, el de la ignorancia. Claro. No sabía nada del río, pero lo peor es que ni siquiera era consciente de su propia ignorancia. Por eso gritaba su noticia con una seguridad tan aplastante. Es la ignorancia orgullosa, que es la más peligrosa de todas. ¿Y el gran búho dónde estaría en esa ventana? El gran búho opera desde el primer cuadrante, el de la sabiduría. Sabe mucho y es consciente de lo que sabe y de sus límites. Pero una gran lección del mapache es que el verdadero aprendizaje no es estar siempre en el cuadrante de la sabiduría. Ah, no. No, es hacer el viaje consciente desde la ignorancia hacia la humildad. El primer paso para aprender algo es admitir honestamente, de esto no sé. Y desde esa humildad, con la paciencia simbolizada por el crecimiento del árbol, es que se puede aspirar a un conocimiento real y experto. Y la historia lo muestra de una forma muy visual. El tiempo se acelera y ven cómo la semilla germina y el árbol crece en minutos, pero no crece de forma perfecta. Ajá. Ven cómo algunas ramas se secan, cómo pierde hojas y le vuelven a salir más fuertes. Es una metáfora de que aprender de verdad es un proceso lento, orgánico y lleno de tropiezos. Lleno de errores. Exacto. Cuando el árbol finalmente da su primera flor, se enciende la tercera antorcha, una luz verde que representa la paciencia. Con las 3 antorchas encendidas, la azul del silencio, la dorada de la organización y la verde de la paciencia, regresan con el gran búho. Misión cumplida. Y aquí el búho les da una definición que me pareció brutalmente precisa. Les dice, han comprendido las 3 defensas contra la filosofía de los imbéciles. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Pero es una definición filosófica, no un insulto. Exacto. Según el búho, un imbécil no es alguien con poca inteligencia. Es, y cito, alguien cuyas ideas no tienen raíces. No tienen raíces. Sus pensamientos simplemente flotan, no están anclados en nada. No están sostenidos por el silencio reflexivo de la antorcha azul, ni por la estructura de la antorcha dorada, ni por la paciencia de la antorcha verde. Son ideas repetidas. Son ideas repetidas sin comprensión. El búho añade algo clave. El orgullo de los ignorantes es creer que saber buscar algo es lo mismo que comprenderlo. ¡Wow! Un golpe directo a la era de Google. Tal cual. Encontrar un video en YouTube no te convierte en experto. El búho resume entonces las 3 defensas que deben compartir con el bosque. Primero, cultivar el silencio antes de reaccionar. La antorcha azul. Segundo, valorar la organización del saber entendiendo que no todas las fuentes son iguales. La dorada. Y tercero, apreciar la paciencia aceptando que las respuestas importantes rara vez son simples o rápidas. La verde. Y justo cuando terminan de hablar, la trama se cierra. El colibrí de luz púrpura regresa completamente avergonzado. Ajá. Admite que escuchó un zumbido de la piedra negra y sin detenerse a pensar, salió disparado a repetirlo, movido por la emoción del momento. Pero Tres Cuernos no lo castiga. ¿Qué hace? Al contrario, le enseña la canción de las 3 antorchas, que es un resumen musical de todo lo que han aprendido, convirtiendo a la gente de la desinformación en un aprendiz. El final del cuento es muy esperanzador. A partir de ese día, en el bosque se celebra anualmente el Festival de las Preguntas Honestas. Me encanta ese nombre. Es un día donde no se premia la respuesta más rápida, sino la pregunta más interesante. Un día donde decir «no lo sé» es motivo de aplauso, no de vergüenza. ¡Qué necesario! Y la piedra negra de donde salió el colibrí es transformada por todos en el espejo de los 4 cristales, para que cualquiera pueda mirarse y reflexionar. Y al final, esa es quizás la herramienta más poderosa que nos deja la historia. Ese espejo. Sí. Porque el objetivo no es vivir permanentemente en el cuadrante de la sabiduría. Nadie es experto en todo. La meta es tener la honestidad intelectual de mirarse en ese espejo frente a cualquier tema y preguntarse,
¿En qué cuadro estoy operando hoy? Buena pregunta. ¿Estoy hablando desde un conocimiento real, desde la humildad de saber que no sé, o estoy cayendo en la trampa de la ignorancia orgullosa? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos más a menudo. Sin duda. Y esto nos lleva a una última idea para reflexionar. La historia concluye que la cultura, entendida como este conjunto de herramientas de pensamiento, el silencio, la organización, la paciencia, es un instrumento de supervivencia. De supervivencia, nada menos. Antorchas encendidas puede sobrevivir a cualquier tormenta. Así que la pregunta que nos deja el cuento es, si estas 3 antorchas nos ayudan a sobrevivir a las tormentas de desinformación, ¿cuáles son las tormentas más grandes en nuestro propio mundo que nos exigen encenderlas con la mayor urgencia posible?